Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar del cine. Desde tiempo inmemorial siempre ha existido un afán por los seres humanos de conocer todo aquello que está fuera de nuestro planeta, y aparejado a ese afán ha venido el interés por qué pasaría si en algún momento visitantes alienígenas llegaran a la Tierra. Así hemos tenido múltiples ejemplos a lo largo de la historia del cine en los que se nos han mostrado visitantes amables que solo quieren ayudar a los humanos, como es el caso de Klaatu en Ultimátum a la Tierra, o como pudo ser el caso de E.T., estos simpáticos personajes de la película Nuestros maravillosos aliados, o incluso los visitantes de la película Cocoon. Incluso Starman estaría dentro de esta categoría de visitantes amables. En esas películas al final siempre teníamos visitantes que llegaban a la Tierra, en la mayoría de las ocasiones por accidente, que se encontraban con humanos y a los que les ayudaban a sacar adelante sus quehaceres diarios. Pero reconozcámoslo, siempre nos han gustado más esos visitantes que han venido a la Tierra y contra los que hemos tenido que luchar para evitar una invasión. Las invasiones que a mí más me gustan, y creo que en alguna ocasión lo he comentado, son lo que se denominan las invasiones silenciosas, que quizás llegaron a nuestras pantallas desde el libro Amo de Títeres de Robert Heinlein. Así tuvimos una cantidad de películas bastante considerable en las cuales los visitantes se introducían dentro de una pequeña sociedad y iban desde dentro infectando poco a poco como un virus a los demás para conseguir hacerse con el control de la Tierra. Los ejemplos más claros de este tipo de invasión los tenemos en La invasión de los ladrones de cuerpos, en La cosa, en The Faculty. Al final es una invasión que no llama la atención y en la cual el concepto de ir creciendo poquito a poquito cobra una nueva dimensión. En el caso de The Blob no era silenciosa, pero también cobraba una nueva dimensión. Pero luego tenemos la invasión directa, la invasión de esas naves de combate alienígenas bien equipados, los cuales son capaces de hacer frente a la raza humana y acabar con cualquier resistencia sin ningún problema. Este tipo de aventura tuvo su principal énfasis en los años 50 en los Estados Unidos, donde la influencia de esa guerra fría, ese enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos que durante 20-25 años marcó casi toda la cultura, hizo que las películas de invasiones se resumieran en el ejercicio de mostrar poderío militar para intentar hacer frente a los alienígenas. Está claro que la primera historia de invasión alienígena que tenemos que reseñar aquí no sería otra que La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, la cual ya en el año 1938, 40 años después de su creación, fue adaptada a un medio como el radiofónico por el maravilloso Orson Welles, consiguiendo convencer a la gente de que realmente estaba sucediendo esta invasión en tiempo real, y posteriormente llevada al cine en el año 1953 de una manera que no reflejaba para nada la historia que mostraban en la novela, sino que se iba más a las películas típicas de ciencia ficción de esa época, y por otra parte la quizá más fiel a la imaginación del libro, que fue la versión que hizo Steven Spielberg en el año 2005 con Tom Cruise como protagonista. Pero quedando para nuestra memoria películas como Not of This Heart, traducida en España como Vampiros del Espacio y remakeada durante los años 80, o Invasores de Marte, que también tuvo su versión de los años 50 y su versión de los años 80, y llegando a verdaderas epopeyas de acción, como fue el caso de la maravillosa Independence Day de Roland Emmerich, que en el año 1996 nos sorprendió a todos con ese intento de invasión masivo del mundo. Pero es que en ese mismo año 1996, en el que Roland Emmerich nos traía a estos extraterrestres deseosos de acabar con la Tierra, también llegaron otra invasión marciana, la cual se le dio a un director, vamos a llamarle, más excéntrico. Y esto es otro rollo. Y es que a finales del año 1996 y después del maravilloso blockbuster veraniego que había sido Independence Day, llegó a nuestras pantallas la maravillosa Mars Attacks
dirigida por Tim Burton. En esta película, que se va a nutrir constantemente de los tópicos del género, vamos a ver cómo en un inicio los servicios de observación astronómica de los Estados Unidos van a detectar un gran número de platillos volantes que están rodeando el planeta. El presidente de los Estados Unidos tomará así la determinación de iniciar un acercamiento diplomático a estos viajeros espaciales, pues para comenzar a relacionarnos con gente de más allá de las estrellas. La cuestión es que estos aliens pues no parecerán venir con unas intenciones muy amistosas y comenzarán a intentar la conquista de nuestro planeta. Teniendo que ser combatidos por una serie de héroes, podríamos decir que bastante improbables. Así vamos a tener un reparto coral, el cual realizará diversas acciones típicas de las películas de invasiones alienígenas, pero mucho más típicas de las películas de desastre que tan de moda se pusieron en los años 70, teniendo un reparto espectacular, lleno de estrellas y creando una sensación de comedia no exenta de cierto cinismo que cuadraba perfectamente en el imaginario de este director. Señoras y señores, podría tratarse de un malentendido cultural. Sí, quizá para ellos era la paloma de la guerra. El primer acercamiento del mundo del cine a la película Mars Attacks se produjo a mediados de los 80, en el año 1985, cuando Alex Cox le propuso a la Orion y a la TriStar Pictures la realización de una película basada en esta popular colección de cartas coleccionables, la cual había llegado pues a sus manos. La cuestión es que, de manera paralela y sin que tuviera que ver con esto, el dramaturgo Jonathan Hems, que había trabajado con Tim Burton en varios guiones que no habían llegado a buen puerto, dado que había trabajado con él en la presunta secuela de Beetlejuice, en Beetlejuice Goes Hawaiian, la cual nunca se llegó a realizar, y también había trabajado en la guionización de una adaptación de La caída de la casa Hasser, la cual realmente tampoco llegó a producirse por falta de interés de los estudios. Ante esto, y parece ser que en una tienda de curiosidades, encontró dos colecciones de cartas, las cuales eran típicas de los años 60 y que, pues bueno, le llamaron la atención. Una era Mars Attacks y la otra era Dinosaurs Attacks. Compró las dos colecciones y le presentó ambas colecciones a Tim Burton con la idea de intentar escribir un guión basándose en alguna de ellas. Tim Burton descartó Dinosaurs Attacks, dado que estamos hablando de la época en la que Parque Jurásico había reventado las taquillas y creía que cualquier acercamiento al mundo de los dinosaurios sería inevitablemente comparado con la película de Spielberg y no tendría muchas opciones de futuro. Así le dijo que trabajara en una guionización basada en la colección de cartas Mars Attacks. En ese momento Tim Burton se encontraba en pleno rodaje de la película Ed Wood, la cual por cierto recomiendo a cualquiera que no haya visto, porque es una visión muy divertida de lo que fue el cine serie B en los años 50 y sobre todo del maravilloso Ed Wood Jr., que fue un director excepcional por mucho que se le critique, y le pareció que esta idea de hacer una película basada en Mars Attacks podría ser un serio homenaje a la figura de este director, que se había caracterizado pues por intentar hacer estas películas de ciencia ficción. Así, Hems empezó a trabajar en el guión, mientras que Tim Burton comenzaba a plantear la idea a algunos de sus productores habituales. Warner Bros. Se mostró muy interesada en llevar a la pantalla esta idea de Tim Burton y así compró los derechos de las cartas coleccionables y comenzó a trabajar con el director planteando un guión el cual pudiera ser realizado por un presupuesto de en torno a unos 60 millones de dólares. En ese momento Jonathan Hems y Tim Burton se dispusieron a ver ideas con las que basar esta historia y recurrieron para ello a la serie de películas que Irwin Allen había producido durante los años 70 y en las cuales se desarrollaban diferentes desastres. Especialmente estuvieron viendo El Coloso en Llamas.
Y es que esta gran película de catástrofes tenía todas las características que ellos buscaban. Tenía un reparto coral compuesto de actores tremendamente conocidos e incluso caras conocidas que no eran tan famosas para que cualquier personaje fuera familiar para el espectador, y pensando que esa mezcla de personajes procedentes de diferentes lugares y con diferentes orígenes que se veían inmersos en una misma acción sería lo adecuado para desarrollar esta película, pero ampliándolo un poco más, dado que ellos consideraban que siempre mezclaban a personajes de diferentes sitios en un mismo lugar, y que en esta ocasión lo importante sería poder mostrar a diferentes personajes en diferentes localizaciones para dar una universalidad al guión. El estudio comenzó a frustrarse con el guión de Hems, sobre todo comenzó a frustrarse con lo que llamaban la escena de las vacas barbacoa que daba inicio a la película, y comenzaron a pedir reescrituras del guión. Así Hems recomendó que trabajasen con los dos guionistas que habían estado detrás de la película de Ed Wood, Scott Alexander y Larry Karaszewski. Así estos comenzaron a trabajar en el guión, en el cual estuvieron trabajando hasta el año 1995, y sobre todo rebajaron el tono satírico de la película y se centraron un poco más en reescribir el tercer acto, incorporando a los militares y creando un final que parecía demasiado el final de Independence Day. Así Hems vuelve al proyecto y comienza a reescribir de nuevo el guión. Se habla de que llegó a reescribir hasta 12 versiones de guión, y también se habla de que realmente la película que llegó a las pantallas en un 90% está basada en partes escritas por el propio Hems. Hems, en la novelización de la película, pone que le quiere agradecer a Tim Burton su colaboración en la coescritura de este guión, aunque no quisiera aparecer acreditado como guionista. Realmente nunca sabremos hasta qué punto el propio Tim Burton participó en la creación de esta historia de Mars Attacks. Tras mostrar este último guión a la Warner Bros. Planteó en primer lugar una duda bastante razonable, y es que en todas las líneas del guión escrito el diálogo de los marcianos estaba como ac, 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 ac. ¿Eso es un marciano? Dios mío. Yo no invito a eso a mi casa. Y le pidieron a Tim Burton que esos trozos aparecieran subtitulados en la película para favorecer que el espectador pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Tim Burton se negó rotundamente e insistió en que era mucho más divertido que los espectadores realmente no supieran qué estaban diciendo estos extraterrestres. También, y por un tema meramente presupuestario, se eliminaron personajes. De los 60 personajes que aparecían en las primeras escrituras del guión, se consiguió bajar a una cantidad de 23, la cual parecía bastante para lo que Tim Burton denominó como Mata el Famoso, que era como denominaba a las películas de Irwin Allen. Siempre enfatizaba una parte de estas producciones de Irwin Allen que le parecían muy curiosas, que es la cuestión de que dice, en una misma escena podemos tener a Charlton Heston con Ava Gardner y con Lorne Greene, y Lorne Greene puede ser el padre de Ava Gardner, que es 2 años mayor que él. Al final Tim Burton lo que no quería era verse encorsetado por los convencionalismos, quería hacer una película, su versión del Mata al Famoso, su versión de la película serie B de Ed Wood de invasiones espaciales, pero sobre todo desde un punto de vista ácido y satírico. No creo que yo tenga que preocuparme de eso. Mi marido es el líder del mundo libre. De la misma manera y por el mismo espíritu de ahorro presupuestario, se limitaron los escenarios. Tim Burton había diseñado escenas para que los marcianos destruyeran lugares como Filipinas, Nepal, Japón, Rusia, África, Europa. Esto se le iba de madre a nivel presupuestario y tuvieron que limitarse a 3 escenarios principales. Así solo vamos a ver 3 lugares que son destruidos fuera de estas 3 localizaciones, que serán Londres, París y la Isla de Pascua. Bueno, sí, también hay una escena en el Taj Mahal de estos divertidos marcianos. Sobre todo se eliminó gran parte de la destrucción de los edificios porque recordaba demasiado a Independence Day. Se eliminó la destrucción del Capitolio, se eliminó la destrucción del Empire State y le dieron una nueva orientación
indicando sobre todo que pretendían alejarse del espíritu Independence Day y centrarse más en la comicidad de una película como Doctor Strangelove, película conocida en España como Teléfono Rojo, y cambiando el clímax de la película por este final que todos conocemos, en el que el único elemento que es capaz de acabar con los marcianos serán las canciones de Slim Whitman. De hecho, el famoso locutor de radio Howard Stern dijo en varias ocasiones que ese final correspondía con el de un sketch que él escribió cuando trabajaba para la WNBC y que se llamaba Slim Whitman contra los alienígenas enanos de Marte. Realmente, como no hubo una demanda por parte del controvertido productor radiofónico Howard Stern, siempre nos quedará la duda de si este sketch existía previamente. Dado que se estaban basando en las producciones de Irving Allen, dado que se estaban basando en estas aventuras del Poseidón, El Coloso en Llamas y películas similares, resultaba fundamental el conseguir un casting de auténticas estrellas. Así parece ser que el primer actor que fue reclutado para la película no fue otro que Jack Nicholson, el cual había sido contratado para hacer de este promotor inmobiliario de Las Vegas, Arlan, y también del presidente Dale. El papel de presidente le había sido ofrecido en primer lugar a Warren Beatty, el cual por cierto era la pareja de Annette Bening en la vida real, pero lo rechazó. Posteriormente llegó a involucrarse en la producción a Paul Newman, pero Paul Newman dejó la producción preocupado por la violencia que mostraban los marcianos. Así es cuando se le permitió a Jack Nicholson hacer ese doble papel de Arlan y el presidente Dale. No les quepa duda. No podemos perder. ¡Coño! Por otro lado, se buscó a Susan Sarandon para que interpretara a su pareja, esta Barbara Lang, inspirada claramente en Anne Magret en Viva Las Vegas, que finalmente cayó en manos de Annette Bening. Se pensó en Hugh Grant para que hiciera el papel del profesor Kessler, pero finalmente fue Pierce Brosnan quien realizaría el papel del científico del presidente. Esto mismo ocurrió con las pruebas para el papel de primera dama, en las cuales estuvieron involucradas actrices como Meryl Streep, Diane Keaton o Stockard Channing, antes de que finalmente se decantase por Glenn Close para este papel. Además de ellos, tuvimos una contratación de actores jóvenes que en aquel momento estaban empezando a encarrilar sus carreras. Tenemos a Jack Black como este redneck alistado en los marines y que muere como un héroe para sus padres. Tenemos a Lucas Haas como su hermano, que será el héroe improbable que acabará salvando el día. Tenemos a Natalie Portman como la hija de los presidentes. A Danny DeVito, que ya había trabajado con Barton en Batman y que repetía en este caso haciendo ese papel de abogado de Las Vegas, o incluso tenemos al más improbable, al cantante Tom Jones, el cual fue reclutado directamente en el backstage de una actuación de Las Vegas en las que se le acercó Tim Burton y le dijo: oye, ¿quieres salir en mi película? ¡Qué coro más bajito! Curiosamente también hay un actor de voz muy conocido en los Estados Unidos, no tanto en España, dado que aquí solemos ver las películas en versión doblada, que es Roger L. Jackson, el cual se convertiría en la voz de Ghostface en la franquicia Scream y consiguió ese papel gracias a ser la voz del traductor de Alien que se utiliza durante esta película. Os estáis preguntando si el actor fetiche de Tim Burton, Johnny Depp, no estuvo involucrado en esta producción. En cierto modo lo estuvo, dado que fue la primera elección para hacer el papel del periodista Jason Stone, el cual finalmente acabó siendo interpretado por Michael J. Fox. ¡Vaya! ¡Si está ahí Jason, Poppy! ¡Hola! ¡Jason!
Pero bueno, aparte de ellos, tenemos en esta película a Martin Short, tenemos en esta película a Jim Brown, a Sarah Jessica Parker, a Pam Grier, a Rod Steiger, y bueno, también tenemos a Lisa Marie, la cual ya habíamos visto en la película Ed Wood haciendo el papel de vampira y que en aquel momento era la pareja de Tim Burton. En principio se pensaba haber comenzado el rodaje en agosto de 1995, pero por diferentes problemas no se pudo comenzar hasta febrero del año 1996. Tim Burton contrató a Peter Suchinski para que se convirtiera en el director de fotografía, dado que le admiraba bastante por los trabajos que había realizado junto con David Cronenberg, y contrató a Thomas Wayne como diseñador de producción. Thomas Wayne, su primer interés era que la sala de guerra se pareciera lo más posible a la que aparecía en la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Y Tim Burton le insistió en que era fundamental que los marcianos, así como las herramientas, instrumentos y naves que utilizaran, fueran lo más parecido posible a los modelos que aparecían en la colección de cartas. Por otra parte, a la hora de dar vida a estos marcianos, la idea inicial de Tim Burton era que fueran realizados por stop motion, y para ello se puso en contacto con Henry Selick. Henry Selick tuvo que declinar la oferta porque estaba trabajando en ese momento en la película James y el melocotón gigante, por lo cual Tim Burton tuvo que contratar a Ian McKinnon, Peter Sanders y Barry Purvis para que realizaran estas tareas. La cuestión es que cuando comenzaron a hacer las primeras imágenes stop motion de los marcianos, se notaba que carecían de cierta sensación de realidad, que eran demasiado lentas para el frenético ritmo que cobraban las acciones en imagen real, y finalmente el estudio consiguió convencer a Tim Burton de que abandonara esta idea de trabajar con stop motion y que recurriera a la Industrial Light and Magic. Por el volumen de trabajo se tuvieron que dividir los planos en los que aparecían los alienígenas entre dos grandes compañías. Industrial Light and Magic realizó como unos 300 planos de efectos especiales y Warner Digital se encargó de los 150 planos restantes. La única instrucción que recibieron ambas compañías por parte de Tim Burton era que la animación debía ser lo más parecido posible al stop motion. Por otra parte, un personaje que llamó muchísimo la atención fue el personaje de esa marciana interpretada por Lisa Marie, que intentaba, pues bueno, seducir al secretario de prensa del presidente para poder acabar así con su vida. Y es que el traje que llevaba Lisa Marie, diseñado por Colin Atwood, era un traje diseñado en una sola pieza y que no podía ser puesto y quitado de la actriz, sino que tenía que ser cosido sobre ella cada día de rodaje. El rodaje de la película finalizó el 1 de junio de 1996 y se decidió que había que crear la banda sonora. Y pese a que Tim Burton había tenido ciertos problemas con Danny Elfman cuando habían rodado Pesadilla antes de Navidad, ambos se reconciliaron para esta película y así Danny Elfman volvió a realizar una banda sonora para Tim Burton. Para esta banda sonora además recurrió a su compañero en el grupo Oingo Boingo, Steve Bartek, para que le ayudara en los arreglos de los motivos orquestales. Y así llegamos al día del estreno. La Warner había cumplido con su palabra de haber otorgado $60 millones de presupuesto a la película, pero es que además había invertido otros $20 millones en el lanzamiento y en el marketing de la propia película, con lo cual el coste total de la producción había llegado a los $80 millones. Cuando se estrenó se esperaba un auténtico bombazo en taquilla de esta película, pero lamentablemente esto no fue así. En el fin de semana de inicio solo recaudó $37 millones, para finalizar con un recorrido en la taquilla americana de 63,7 millones, el cual llegó a ser de 103,7 con la taquilla mundial. Curiosamente se esperaba que esta película fuera un bombazo en la taquilla norteamericana, donde no lo fue, y sorprendentemente fue mucho más exitosa, proporcionalmente hablando, en Europa, donde no se esperaba que tuviera tanto éxito. Y es que realmente las películas de Tim Burton han funcionado muy bien en el mercado europeo. La crítica tuvo opiniones diversas respecto a la película.
Por una parte hubo críticos que valoraron el cinismo, ese sarcasmo que mostraba Tim Burton, sobre todo en cómo mostraba a la sociedad americana. ¿Los marcianos tienen dos sexos como nosotros? Hay que tener en cuenta que estamos teniendo a un presidente el cual parece completamente inútil y ajeno a los problemas de los norteamericanos. Tenemos a una familia de rednecks. El héroe será un redneck que vive en una caravana en el desierto de Nevada y que milagrosamente salvará el día. Vamos a tener a un militar excesivamente violento, el cual en todo momento va a desconfiar de todo y va a querer la violencia como solución a los problemas. A América se le agotó la paciencia. Excelente, señor. He preparado la orden. ¿Qué es esto? Es una orden suya autorizando el empleo de nuestra disuasión nuclear, señor. Vamos a tener la crítica incluso a la televisión norteamericana con esa pequeño detalle de Sarah Jessica Parker, presentadora de un programa de moda y que realmente va a ser quien va a tener el acceso inicial a la noticia y a las entrevistas, cuando realmente, pues bueno, sería como algo fuera de lugar, mientras que Michael J. Fox, que es un periodista de cadena de noticias, no va a tener la opción de conseguir esa información. ¿Que mandáramos una nave exploratoria a Marte y no encontráramos a nadie? Pues no tanto, Natalie. Porque no penetramos en sus canales. Los canales de Marte en realidad son cañones. Algunos con más de 100 kilómetros de profundidad. Pero es que además, sobre todo, Mars Attacks tuvo un pequeño problema. Y es que gran parte de la crítica la comparó con Independence Day. Independence Day había sido un exitazo en ese mismo verano. Había, a pesar de las críticas que la tildaban de película imperialista y muy proamericana, había sido un exitazo a nivel mundial, y cuando apareció Mars Attacks mucha gente la interpretó como una crítica de la propia Independence Day, cosa que no tenía nada que ver con la realidad. De hecho, algunos críticos dijeron que Mars Attacks era como si alguien hubiera hecho Independence Day para la revista Mad. El famoso crítico Roger Ebert tuvo una mala impresión sobre Mars Attacks por una cuestión distinta, y es que decía que Mars Attacks se basaba en los clichés de los años 50, se basaba en las bromas recurrentes de las películas de los años 50, que sin embargo en sí misma eran lo suficientemente graciosas precisamente porque no se tomaban en serio y aparecían situaciones absurdas. Ya hemos hablado en este canal de la película de las mujeres gato de la luna. Tenemos las mismas situaciones, los mismos efectos graciosos y absurdos que en la película original eran consecuencia de que se trataba de una producción de serie B, pero que sin embargo no eran correctamente replicados en esta película, donde sí había recursos para poder hacerlo bien. En Rotten Tomatoes tiene una valoración crítica de un 56%, con un 53% por parte del público, es decir, una nota pues de película normalita. Mejora un poquito en IMDb, donde tiene una calificación de un 6,4 sobre 10, bueno, ahí ya llega a ser casi un notable, pero como vemos tampoco es una película que haya tenido una gran acogida por parte del público. Mars Attacks optó al Oscar a mejores efectos visuales, compitiendo con Independence Day, con Twister y con Lionheart, y no fue capaz de ganar el premio. Fue nominada también a varios premios Saturn, sobre todo en categorías técnicas como diseño de producción, vestuario, maquillaje, aunque el único que consiguió llevarse un premio a casa fue nuestro querido Danny Elfman, que consiguió ese premio Saturn a Mejor Música. En cuanto a algunas curiosidades de la película, pues por ejemplo tenemos que la marciana interpretada por Lisa Marie no parpadea en ninguno de los momentos que aparece en pantalla. Asimismo, y dado que estaban tratando de hacer un homenaje a las películas de ciencia ficción de los años 50, tanto la ropa como los vehículos militares utilizados en la película son de aquella época, tratando de ser anacrónicos con el resto de los elementos que aparecen en la película, dado que tanto la tienda de Donut como las imágenes de la Casa Blanca o de Las Vegas nos sitúan en la época de estreno de la película y no en estos años 50.
La destrucción del Hotel Galaxy de Arlan fue real, dado que lo que hizo Tim Burton fue aprovechar que estaban destruyendo el hotel de Landmark, que había sido en su momento propiedad de Howard Hughes, y usó estas tomas para la película. No sería la única toma que aprovecharía de la película, dado que las escenas que aparecen de la isla de Pascua no fueron rodadas ni mucho menos allí, sino que fueron tomadas de la película Rapa Nui. Otra cosa que aprovecharon fue al perro, el perro que va a llevar Sarah Jessica Parker durante toda la película y con el que tendrá ciertos intercambios en un punto determinado. Era un perro de Tim Burton y Lisa Marie, los cuales lo habían adoptado tras encontrarlo por las calles de Tokio. Asimismo, decir que hubo una serie de escenas que estaban incluidas en el guión y que finalmente no llegaron a la pantalla. Entre ellas se puede destacar, pues bueno, que en un primer momento los marcianos deberían matar al señor Lee, al granjero que aparecía al principio de la película delante de su familia. También durante el asalto a la Casa Blanca pues se mostraba cómo mataban al decorador de la primera dama que había aparecido unos momentos antes, así como otra serie de muertes que no aparecen en pantalla, como por ejemplo la muerte del Dr. Ziegler y cómo roban los alienígenas el aparato de traducción, las muertes dentro de la tienda de donuts en la que trabaja nuestro protagonista, o incluso hubo un final alternativo en el que Byron destruía a los extraterrestres en un ataque aéreo en el que con altavoces llevaban esta música de Slim Whitman, pero que fue sustituida porque al parecer del estudio daba al final una apariencia demasiado triste. En mi opinión, Mars Attacks fue una película muy buena pero muy infravalorada. Me parece que funciona perfectamente como remedio de estas películas de catástrofes de los años 70, funciona muy dignamente también como homenaje a estas películas de serie B de enfrentamiento con alienígenas y además bromea con ciertas manías y paranoias de los norteamericanos, cosa que lógicamente no se atrevieron a hacer en la película de Roland Emmerich en Independence Day. No obstante, fue una película para mi gusto incomprendida. ¿Por qué? Pues porque la gente a la que le gusta la parodia, la spoof movie, la explotación de películas, se le quedaba demasiado seria. A los amantes de Tim Burton les parecía demasiado luminosa, tenía demasiados problemas como para ser aceptada por todo el mundo. Aún así, una película muy divertida, con momentos inolvidables y que nos va a permitir pasar una tarde realmente muy divertida. ¿Y a vosotros qué os parece? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no olvidéis pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.